El ombligo de la luna. Bueno, pues la comunicación ha sido el ámbito por el que nuestra primera invitada se ha desarrollado. Imagínense, ha sido reportera, columnista, conductora, entrevistadora y muchas cosas más. Julia. Y justamente en este arte de conversar y de sacarle la sopa, para decirlo elegantemente, ¿verdad? Como dirían los clásicos, para sacarle la sopa, ella ha decidido publicar una serie de entrevistas, algunas de las entrevistas que ha realizado a personajes de diversos ámbitos, distintas trincheras, desde la política hasta los espectáculos. Y es su tercer libro, se llama Muy Personal Con. Hoy de su trayectoria nos va a hablar, pero también de su más reciente hijo. Nos viene a compartir nuestra queridísima compañera periodista, excelente amiga, Viviana Belsazo, a quien le recibimos con muchísimo cariño aquí en la Ciudad de las Mujeres. Gracias, Viviana. Ay, Yasmina Alessandrini, Julia, un placer estar con ustedes dos, la verdad. Gran periodista, escritora, no, bueno, qué orgullo. Qué orgullo nosotros que estés aquí con... Qué gusto que hayas venido. No, muchísimas gracias. Además, esta chulada del libro. Gordito, gordito. ¿Cuántas páginas son? 480, Mira, pegándole a las 500. Yo puedo gusto. presumir, mi querida, que he leído el 80% de estas entrevistas que están aquí, por decirlo menos, en el periódico La Razón. Ay, cómo te lo agradezco. Sí, bueno, es un trabajo que surge a través de lo que hago en Todo Personal y en el periódico La Razón. Y lo que quise hacer el periodismo que hago es muy duro, es prensa, es seguridad nacional, política. Y quería hacer algo para el alma. Y qué mejor que hablar de los personajes, de la vida de los personajes, que todo empezó diciendo, voy a hacer algo completamente diferente, voy a entrevistar a artistas para que me hablen de política. ¿Y qué crees? Que les vale gorro a los artistas hablar de política, bueno, pero sí tienen historias muy ricas. Exacto. Claro. O sea, a través de las historias personales acabas descubriendo incluso historias de la vida contemporánea, de cómo se fueron dando las cosas, y acabas descubriendo y aprendiendo muchísimo más. ¿A quién descubriste de los artistas que le interesa y que sabe de política, que de verdad tiene interés en nuestro país? Fíjate que de los que tengo aquí, pues a ver, hay muchos que han ido en contra de la política y por eso han subsistido, como Alex Lora, que mucha gente no sabe, los conciertos de rock a finales de este Festival de Avándaro maravilloso estuvieron prohibidos muchísimos años, hasta entrados a la época de los 80s. Bueno, alguien que ha estado en contra de la política, golpeteando la política, pero que ahí está Alex Lora. Y que tiene una postura política importante, o sea, no es que no le interesa, finalmente se pronuncia, pero desde una trinchera de contracultura, digamos. Sí, de oposición. Así, ¿no? De oposición. ¿Y cuándo decides que no solamente artistas, sino también políticos deben estar en estas entrevistas? Lo que pasa es que mi mundo es mucho más de política que de artistas. Así es. Y yo creo que todas las personas que están en puestos importantes por algo han llegado ahí. Y la historia personal te marca. Te marca hasta para saber cómo van a tomar decisiones, por qué piensan así, por qué hacen este tipo de cosas. Y todo viene a través de su vida personal. Yo te apuesto, Yasmín, Julia, que ustedes son quienes son y quienes están aquí por todo lo que vivieron a lo largo de su infancia, adolescencia, al inicio de su carrera, que las fue formando. Así es. En el caso de alguno de los personajes, ¿te resultó mucho más claro entender sus acciones públicas a partir de entender su yo, digamos? Pues es que muchos, por ejemplo, hay muchísimos personajes. Platicábamos de Carlos Almada. A mí una de las entrevistas que más me llamó la atención fue de Carlos Almada, nuestro embajador de Japón en México, más bien de México en Japón. Porque escudriñaste tanto en él que yo lo conozco bien, pero es un hombre muy cerrado y te fuiste metiendo hasta que le sacaste cosas que nunca hubiera dicho, bueno, ni a sus mejores amigos, ¿no? Acabas escuchando esta historia, pero además de todo, a través de cómo te va platicando él las cosas, también acabas descubriendo cómo es la historia en Japón, cuál es la relación que tiene México con Japón, cuál es la relación comercial, cuál es la relación cultural, que hay una relación, hay una conexión importante entre México y Japón que ¿Cómo nunca se viven las descubrirías? culturas, ¿no? La diferencia de Y te la cultura, platica Carlos de una manera muy rica. Por Así ejemplo, es. un Héctor Aguilar Camín te platica para empezar, Héctor, los textos de Aguilar Camín me acompañaron al principio de toda mi carrera de comunicóloga, porque ahí estaban, siempre estuvieron ahí, ¿no? Pero también empiezas a descubrir que hubo una crisis de la madera muy importante en México, cómo se fueron acabando los árboles y por qué, cómo se acabaron fortunas inmensas, al igual que sucedió en Yucatán con el Enequén, y vas descubriendo a través de las vidas personales este tipo de historias que llaman mucho la atención. Hay por ejemplo, tanto en la entrevista de Héctor como en la entrevista de Pérez Gay, en la entrevista de Rubén Cortés, llego a hacerles la entrevista a través de libros que escriben ellos con sus padres.
una vez que sus padres han fallecido, y entonces te acaban diciendo mucho de lo que vivieron sus padres y de lo que vivieron ellos. Pero ellas se sorprenden muchísimo de cómo te documentas sobre su vida personal, sobre su vida política, sobre su vida estudiantil, sobre todo lo que han vivido. Sabes todo. Ya, así todo. Eres tú, ¿qué te digo yo? Bueno. Pero además de todo, lo que haces es que a lo largo de... hay una teoría, la verdad no sé de quién es, lo voy a averiguar, que te dicen que hay aproximadamente 2,000 personas con las que tú vas a tener contacto a lo largo de tu vida, que entre 4 personas llegas a ellos, ¿no? ¿De verdad? Y que es más la teoría fácil. de los 6 grados. Yo creo que entonces es más fácil saber y estar en contacto con algunas de estas personas que saber de tu vecino. Siempre si la acabas rascando, acabas conociendo a gente que los conoce. Y creo que esto es lo que saca un poco de balance a los entrevistados y te permite, si tú ya tienes alguna anécdota, alguna historia de vida de ellos, te permite entrarle. ¿Y cómo haces cuando un entrevistado simplemente es hermético y viene de malas, o la anterior entrevista del día o la anterior actividad del día lo puso simplemente de mal genio y dice, ya quedé y pues tengo que conceder la entrevista, pero realmente no tengo nada de ganas? Fíjate que eso no me ha pasado, porque para empezar, lo más difícil de este libro te dicen que es conseguir las entrevistas. Exacto. Ya para que alguien te dé una entrevista de trayectoria y personal, ya se buscó como que el espacio y ya te tuvo la confianza de dártela, porque si no, no te la dan. Es muy fácil que un político te diga, el día de hoy pasó esto, necesito saber la entrevista de la coyuntura, pero ya para que te den una entrevista de trayectoria de vida, ya generalmente se dan el espacio. Lo difícil, muy difícil, es que te den las entrevistas, que fue al principio fue muy complicado. Yo creo que ya después, conforme fueron viendo mi trabajo, ya fueron accediendo a poder platicar y poderse abrir, pero tampoco es fácil abrirte y que quede plasmada tu historia en páginas. También, por otro lado, debe de ser rico también poder saber lo que estás viviendo. En este libro hay personajes que van desde Paquita, la del barrio, hasta expresidentes. Y yo digo que es una época del México contemporáneo que está a través de las historias personales, puedes descubrir qué estaba pasando en esta época. ¿Qué te tocó? Claro. ¿Qué te costó más trabajo entrevistar? Para conseguir la entrevista. Les voy a pedir un favor, nos contestas en regreso. Sí. Estamos platicando con la comunicadora Viviana Belsazo, hablando de su libro muy personal, Con. Bueno, a ver, ¿cuál es la entrevista? Porque tiene que haber una predilecta, la que más te gustó, la que más te llamó la atención, la que más te motivó, que dijiste, wow, esta fue la entrevista de entrevistas. Las que más me gustan, sin duda, son las de los escritores y los intelectuales, porque son los que te platican más rico. Exacto. Francisco Martín Moreno, bueno, incluso la de Ricardo Rocha es una bueno, joya, porque te habla claro. que él nació en Tepito, que se agarraba a golpes, que siempre perdía porque Que era alegaba malo para demasiado, los que era malo para los golpes, pero bueno para las palabras. rollo. La de Rafa Pérez Gay es una belleza, la de Héctor Aguilar Camín, la de Javier Velasco, bueno, cuando te platica es una maravilla. Y acabas, lo que te digo y lo que digo el otro día, dije en la presentación y ya está. Paco, yo creo que ya me quería matar, pero digo, lo que puedes llegar a estudiar y aprender de las distintas historias personales es, pues estos personajes que te menciono, Guillermo Arriaga, les costó muchísimo trabajo la escuela. Y de repente te das cuenta que si enfocas bien a un chavo hacia dónde tiene que ir y hacia cuáles son sus talentos, resultan exitosísimos. Claro. Oye, Francisco Martín Moreno aquí habla de ti, aquí dice, te hace el prólogo, ¿no? Y bueno, habla de cómo les vas sacando, cómo relatas, cómo vas viendo el lenguaje corporal, la mirada, el cómo te hablan, el si te miran, cómo lo hacen, en fin, cómo te escuchan. Es un trabajo periodístico importante hacer una entrevista, no es cualquier cosa. Yo lo que trato de hacer no es tanto que sea una entrevista, sino una plática, como la que estamos teniendo ahora. Exacto. Porque cuando entrevistas y quieres, y también sobre todo cuando el entrevistador quiere ser el centro de atención, pues no, lo que tienes que hacer es escuchar, conversar, y te acaban contando y platicando muchas más cosas. Simplemente hay que dejar como que hablar, sí. Oye, ¿y qué entrevista no se te ha dado? No necesariamente porque te la hayan negado, porque la coyuntura, por lo que sea. Fíjate, la primera entrevista importante que me otorgaron hace como 15 años fue con el pintor Francisco Toledo, que aparte me fascinaba. Sí, claro. O sea, me fascina su obra. Todo. Es la entrevista más difícil. Sí. Para empezar, es duro. Dije, mi entrevista, mi pregunta más interesante era, ¿cómo era Francisco Toledo el niño? Hace mucho tiempo fue niño, no me acuerdo. ¡Ay, no! Y así toda la entrevista. Por más que querías platicar con él, y las pinturas, ¿cómo te gusta trabajar? ¿Qué tipo de pintura? Todas. No, bueno, así. Monosílabos. Monosílabos, sí. Hice una entrevista, por ejemplo, con otro personaje importante, pero en un momento muy complicado de mi vida. Estaba muriendo mi mamá, estaba en agonía. Me fui a hacerla
y la verdad no iba preparada, que creo que es la única que he hecho que no tenía idea. ¿Acabo de cuajar? No me gustó, pero la verdad, si la ves ya al aire y todo igual y no se notaba. Okay. Yo sé que no me gustó, no la incluí en el libro, por ejemplo. Pero ¿Y qué es trabajar con tu esposo, con tu pareja y estar en todos los proyectos? Que poco a poco se fue dando, ¿no? No es que todo se haya dado de principio, sino que bueno, poco a Jorge poco y se yo, fue dando. nadie sabe, llevamos trabajando 20 años juntos. Y después de 10 años de trabajar juntos, 10, 12 años de trabajar juntos, en el época que además de todo me volví su mejor amiga, lo cual es luego un problema, porque creo que le sabes demasiado. Claro, inconveniente. Claro, empezó a surgir ya una relación mucho más personal. Pero es lo rico, sabemos trabajar muy bien. Es muy difícil que tengamos problemas trabajando. Cada quien tiene sus espacios, yo tengo mi columna, él tiene la suya, pero sí el programa lo armamos juntos. Y creo que el hecho de ser pareja también te da la facilidad de que no te importa estar trabajando 24/7 porque estás armando el programa, pensando qué vas a hacer, a dónde te vas a ir a hacer un reportaje y ya no te da flojera, ya lo ves hasta como de vacación de adrenalina. Ahorita nos fuimos a cruzar la frontera entre México y Guatemala a ver en las balsas cómo cruzan los migrantes y la verdad estuvo muy divertido. Me da risa porque alguien en Twitter le pone lo que uno tiene que hacer para no gastar en la vieja y no llevarla a Cancún, lo que usted tiene que inventar, cruzar la frontera. Oye, pero ciertamente uno de los elementos que más destruyen desde dentro a las parejas es la monotonía, la costumbre, la falta de, pues, de algo distinto. Y teniendo este costado, digamos, laboral, ¿no? Pues necesariamente le están metiendo sangre nueva a esa parte, cuando menos, de la relación, ¿no? Pues mira, yo no sé si esté bien o mal, pero cuando Jorge le dicen que cómo es vivir conmigo, dice que como una montaña rusa, o sea, pobre, que sube, baja, y así anda. Pero pues bueno, espero que eso mantenga la relación viva. Claro. Oye, ¿cuándo salió por este libro? Este libro tiene mes y medio. Ok. Y lo que tiene Ediciones padre Calle este Arena. libro, que quisiera compartir, es que tiene, atrás de cada entrevista, tiene un símbolo QR. Entonces, si tú bajas la Uy, está aplicación, padrísimo. te puedes ir directo al video. Ok. Yo recomiendo, es un poco como el libro y la película, que lees primero y encuentras ciertas cosas, sientes diferente a lo que ves y luego puedes verlo. Claro. Ah, ese está padrísimo. Eso está innovador. Entonces Está todo muy interesante. todo es interactivo. Cada una de las entrevistas tiene video y tiene la parte ¿Son cuántas escrita. entrevistas aquí? Aquí son 69. 69. ¿Cuántas te faltaron de incluir? Qué simbólico el número, oye. No, creo que eran 68. Ay, Ah. ya ves, hubiera No, puesto ya me gustó 69. 69. Ya no está Eran tan 68. divertido. Hay que meter otra. Dejémoslo en 69. Bueno, se me ¿Faltaron quedaron qué, la dos. mitad? No, tenía como 250. Metí las que No, eran un guau. poco. Creo que me ganó un poco la coyuntura, pero todas más metí las que eran mucho más de intelectuales, de artistas, es a todo lo que le di prioridad y al momento de coyuntura político que también marcó una época. Y para que veas que sí te leo, de pronto has dejado de hacer entrevistas en el periódico La Razón. Y Sí. ese es un reclamo que te voy a hacer. No, es que las entrevistas personales, la verdad, quería esperar a que pasara cierta Está época porque bien. ya tenía muchísimas, ya tenía casi todos los personajes que veas que hubiera te querido tengo tener. perfecto. Ay, es lo máximo. Ya Oye, y estoy haciendo, pero sí estoy haciendo entrevistas todas las semanas de coyuntura. Perfecto. Y ya voy a empezar a trabajar el nuevo libro con todo lo nuevo que Un viene. tomo 2. Pero con toda esta nueva cuarta Con la transformación, cuarta que es lo que transformación, viene. que es lo que viene. Vas de acuerdo a la agenda haciendo las entrevistas, ¿no? A la Sí, agenda política. tratas de. Ok. Y Son los personajes importantes del momento. Yo te puedo decir, aquí están los de los últimos 10 años. Habrá que ver. Y ahora el país ha cambiado completamente. Entonces ahora tenemos muchos más personajes con quien platicar y ver quiénes son. Ok. Pero poco conocemos, ¿no? Claro. Y de cuéntanos acuerdo. de tus columnas. Hay columnas que yo de veras a veces leo y digo, ay, ¿por qué se meten temas tan oscuros, no? Que a veces da miedo para que una mujer se meta en estos ¿Qué es temas, lo que ¿no? está pasando en el país? Lo Es la tienes que realidad de hacer, lo ¿no? que vivimos día a día. Y es finalmente el trabajo que hacemos en Todo Personal todas las noches. Es Así un es. trabajo de muchísima seguridad nacional, qué está pasando. Y es una manera como de explicar las cosas. Mis columnas son más bien como pequeños reportajes, diría yo, como estas, más que llamar entrevistas, me gustan como mini biografías. Ok. Sí, es como poner al personaje en el centro y el contexto del que surge y cuál es su pensamiento y algunos prejuicios, y, ¿no? O sea, lo que arma finalmente una persona y por lo cual actúa como actúa. Sí, eso es exactamente lo que he tratado de plasmar. ¿Qué viene ahora con qué expectativas tienes en cuanto a entrevistas, a que te las den, a que no te las den, a hacerlas diferentes, para hacer tu segundo libro y seguir trabajando en esto, pues, que es lo tuyo y que es lo más interesante, difícil que puede hacer un periodista, que es una buena entrevista? Yo creo que ahorita ahorita tenemos un panorama mucho más claro. En un momento se descansó de las entrevistas personales.
ya quiero otra vez reactivarlas, digo, porque tenemos muchos personajes, sobre todo que la gente, No nadie sabe conoce. quiénes son. Exacto. Nadie Hay sabe mucho ni de trabajo dónde. que Hay hacer. muchos que por supuesto que sí sabes quiénes son, pero una gran mayoría no. Es cierto. ¿Quiénes son? ¿Quiénes serán nuestros próximos secretarios de Estado? ¿Quiénes están precisamente trabajando con este nuevo cambio que hay en el país? Y qué mejor que saber cómo son sus vidas personales para ver un poco hacia dónde vamos. ¿Por quién vas a empezar? ¿Ya sabes? Estoy viendo apenas, me encantaría entrevistar, por supuesto, al presidente electo y habrá que ver a los secretarios de Estado, habrá que ver, hay muchísimas, hay un abanico amplísimo y habrá que ya empezarlo a trabajar. ¿Y tienes claro qué viene para el país? ¿Cómo van a ser Nadie, los siguientes 6 nadie años? tiene claro qué va a pasar. Pero mira. un poco más claro que el mortal común y corriente que no convive, que no entrevista. No sé, yo que creo que entre más información tenemos, más nos complicamos, menos entendemos. Yo no entiendo nada de lo que está pasando. O sea, pensaba en algún momento que se iba a hacer el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora, la verdad, unas semanas antes me quedó claro que no se iba a hacer. ¿Por qué? No, ahí va. ¿Tú entiendes algo? Nadie entiende nada. Nadie entiende. Todavía no podemos decir qué, ¿no? Sí, mira, pero eso es lo interesante. Nosotros que somos periodistas y cuando todo está tan confuso hacia afuera, creo que también es una ventana de oportunidad que tenemos ustedes aquí, yo desde mi trinchera, para poder vivir esta historia y contarla. Así es. Porque lo que nadie tiene duda, creo, es que son días, son meses, son años cruciales para la historia del país. O sea, no se está haciendo historia, aunque suene a cliché y el súper lugar Sí. común, pero es cierto, se está haciendo historia. Totalmente Sí, siempre. No sabemos qué tipo de historia, pero es una historia y es un momento muy importante. Y creo que Que está ya inició. padre. Y está padre poderlo ver y tener la historia Poderlo vivir, delante sí, de claro. nuestros ojos y poder decir un poco lo que sentimos y lo que pensamos, que en algún momento conectas con muchísima gente. Y además Y que viene- tiene que ver con, Sí. que tiene que ver con la historia del país, Exactamente. cómo llegamos al momento actual, de aquí que sigue, pero también entender cómo llegamos a hoy. Y bueno, acaba de ganar Bolsonaro en Brasil. Es decir, todas estas historias contrastantes y contrapunteadas, de pronto uno dice, es que, ¿cómo es posible tantas cosas de las que no tengo los hilos para entender? Y sin embargo, hay toda una historia que puede Hay una llegar a historia, y estamos explicarlo. ahorita donde estamos precisamente por todo lo que hay aquí. Exactamente. A través de, no se entiende, Esto la te historia. lleva, aparte de la historia, Por ya lo que supuesto, estamos y vas viviendo en este aprendiendo y vas momento. viendo. La historia, lo rico de la historia es que de algún lugar empieza, pero no siempre se repite. Se puede repetir, pero uno nunca sabe cuál va a ser el final de esta etapa. Viviana, ya está a la venta en todas las librerías. Ya está a la venta ¿De en todas las prestigio? grandes librerías, si lo Ok. pueden ver. Y en verdad, ojalá lo disfruten. Yo, de todo lo que hago, es lo que más me apasiona y lo que más me gusta, poderme sentar, platicar, poder buscar al entrevistado que me ha costado tanto trabajo y de repente poder plasmar su vida, me encanta. Ojalá ustedes lo disfruten igual que yo y les agradezco a ustedes que hayan estado tan al pendiente del libro, que hayan leído las historias. No Ay, saben de pero por verdad de supuesto, corazón. Me encanta cómo escribes, Gracias, me encanta gracias cómo a ti. entrevistas. Felicidades, por Solamente cierto, porque mira, me efectivamente... hace falta una entrevista aquí. ¿Cuál? La de Viviana Belsazo. Es que se está a través de todas las preguntas que le hago a cada uno de los No, yo quiero la personajes. exclusiva con Viviana Belsazo. Házmela, con una muy personal. con Viviana Belsazo. A ver qué. No, pero yo voy a sesgar información, hay información tampoco que queremos publicar. No, no es cierto, todo se puede publicar. Guapísima amiga, muchísimas gracias por Ah, venir. Yasmín, eres gracias lo por estar máximo, aquí, por muchísimas traernos gracias. Este libro. Julia, Gracias, que además Viviana. les voy a presumir que es la editora del suplemento cultural Es de La correcto, Razón, de Periódico de La hecho Razón. divino. Julia, mil gracias. Gracias a ti. Gracias a y ti, muchas Viviana. felicidades Regresa por pronto cada vez que tengas algo. Invítame por cuando este quieran y yo Cuando quieras. feliz. Vamos a entrevistar feliz, a Viviana la próxima vez, ¿te Venga. parece? Venga. Feliz, Gracias. mil gracias.